Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Puede un barco de papel navegar océanos reales? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En una charca de lluvia, nació Paco, un barquito de papel con velas hechas de hojas secas y un anhelo inmenso, ver el mundo más allá del jardín. No era un barco común, su timón era una espina de pescado, y en su interior llevaba dibujos de estrellas, hechos por un niño desconocido. Un día, un fuerte viento lo empujó fuera del charco y lo lanzó por la alcantarilla. Paco gritó emocionado: «Es mi oportunidad de zarpar». A través de los tubos oscuros, flotó hasta un canal que olía a flores marchitas y llevaba burbujas de jabón como si fueran faros brillantes. En medio del agua, conoció a Luncha, una luciérnaga coja que usaba una hoja de trébol como sombrero y guiaba barcos perdidos con su luz. «¿A dónde vas, barquito de papel?», preguntó Luncha. «A donde el viento me lleve, o el agua me empuje», respondió Paco sin miedo. Juntos, cruzaron parques inundados, esquivaron patos gigantes y navegaron entre palas de niños que cavaban ríos en la arena. Cada lugar era una postal en su memoria, una fuente con monedas doradas, una alcantarilla con murales de musgo y un estanque con cisnes dormidos. Una tarde, el cielo se oscureció y una tormenta feroz los alcanzó. Paco fue arrastrado por una corriente violenta y Luncha desapareció. El agua lo arrojó a una cloaca solitaria. Allí, Paco sintió miedo por primera vez, sus esquinas se mojaban más de la cuenta y crujían. Justo cuando pensaba rendirse, un soplo cálido lo elevó. Era un ratón con bufanda de pétalos llamado Teo. Volaba en un globo hecho de chicle. Teo bajó y lo observó. «Eres el barco más delgado que he visto, pero tienes ojos valientes». Paco sonrió con gratitud arrugada. Teo lo ató con un hilo de telaraña y lo llevó sobre tejados, cables y ramas. «Verás el mundo desde el aire», dijo, inflando más su globo. Desde las alturas, Paco vio ciudades de luces diminutas, niños dormidos en balcones y gatos que seguían estrellas con la mirada. Sin embargo, el viento cambió de humor. Una ráfaga furiosa hizo trizas el globo y Paco cayó en picada sobre un estanque turbio. Al tocar el agua, se rompió una de sus velas. Dolía, pero Paco no se hundió. Flotó a duras penas hacia la orilla donde algo brillaba. Era Luncha. Tenía una pata vendada pero una sonrisa enorme. «Supe que seguirías navegando, aunque estés hecho de papel mojado». Juntos buscaron refugio entre juncos. Paco estaba torcido, manchado, pero aún soñaba con el mar. Luncha le ofreció una hoja de loto. Paco subió sobre la hoja, y Luncha voló detrás como faro. Fue entonces cuando descubrieron algo que cambiaría todo el viaje. Las aguas comenzaban a elevarse, y no por lluvia. Un grifo gigante se había roto y creaba un río nuevo que lo arrastraría más lejos aún. «Si tomas ese río, podrías cruzar el mundo», dijo Luncha. «Pero también podrías deshacerse por completo». Paco lo pensó un segundo. «No vine hasta aquí para quedarme seco», dijo, y se lanzó al agua con la hoja como base, la vela rota y el corazón inflado de valor. La corriente lo llevó por calles desconocidas, cruzó debajo de puentes, pasó junto a trenes y saludó a perros que lo ladraban curiosos. En el camino vio carteles, ciudades lejanas y luces que parpadeaban en 1000 idiomas. Era el mundo real, tan vasto como lo había soñado. Luncha, volando tras él, iluminaba las zonas oscuras. A veces callaban, a veces reían. Pero nunca se detuvieron. De pronto, un niño en una plaza vacía lo vio pasar. Lo tomó con delicadeza y dijo: «¿Quién soltó un deseo en forma de barco?».
El niño no lo guardó, ni lo secó. Lo puso en un charco, le dio un empujón y susurró: «Ve más lejos, que yo te imaginaré aún más». Paco siguió su viaje. Ya no era blanco, ni perfecto, pero cada arruga contaba su historia. Ahora sabía que no era frágil, sino valiente. Y aunque era solo un barco de papel, cruzó ciudades, conoció amigos extraños y llevó un mensaje que todos podían leer sin palabras. Moraleja: lo que parece débil puede llegar muy lejos si se atreve a seguir adelante, incluso con miedo, incluso roto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Puede una piedra aprender a sentir emociones? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En lo alto de un acantilado, donde el viento silba secretos, vivía Poma, una piedra volcánica que soñaba con saber qué era la alegría. No rodaba, no hablaba, solo observaba el mundo desde su grieta, mientras las aves contaban historias de lugares que ella jamás vería. Un día, un topo de gafas enormes llamado Trun apareció escarbando justo bajo su base, buscando piedras raras para su colección. ¡Qué brillo tan especial!, exclamó Trun, frotando sus bigotes. Nunca vi una piedra que palpite con la luz del atardecer. Poma sintió algo nuevo, una especie de cosquilleo interno, como si las palabras del topo hubieran dejado huella en su dureza. Trun, curioso, decidió hablarle cada día. Aunque Poma no respondía, él le contaba todo: su cueva, sus sueños, incluso su miedo al sol. Así pasaron las lunas. Trun siempre volvía, y cada vez que lo hacía, el brillo de Poma se intensificaba sin que ella entendiera por qué. Una tarde, una tormenta feroz rugió desde el océano. Los rayos iluminaban todo, y Trun no apareció. Poma sintió un hueco dentro. La roca, que nunca se había movido, tembló. Era como si algo la empujara desde el centro, un impulso imposible de explicar. Trun estaba atrapado en un barranco, su túnel se había derrumbado, y por primera vez, Poma deseó no ser una piedra inmóvil. Sin saber cómo, su cuerpo comenzó a resquebrajarse. Una luz verde, como la vida misma, brotó de su interior y recorrió el acantilado. Con un estruendo que sacudió el suelo, Poma rodó por primera vez, rompiendo ramas, saltando rocas, desafiando su naturaleza. Cayó justo frente al barranco donde Trun yacía herido. Su luz sirvió de guía a un grupo de luciérnagas que alertaron a los zorros del valle. Los zorros, sabios y silenciosos, rescataron a Trun. Pero nadie entendía cómo una piedra había llegado hasta allí, ni por qué brillaba. Trun, aún débil, acarició su superficie agrietada. «Gracias, Poma. Supiste sentir, cuando yo no sabía cómo pedir ayuda». Desde ese día, Poma no volvió al acantilado. Se quedó junto a Trun, en una pequeña cueva rodeada de raíces que vibraban con energía. Los animales del bosque la visitaban para pedir consejo, como si en su silencio hubiera respuestas que nadie más podía dar. Con el tiempo, Poma entendió que lo que había sentido no era magia, sino amor. Un amor que no se dice, pero se transforma. Cada vez que un corazón cerca suyo latía con fuerza, Poma brillaba. Y cada vez que alguien lloraba, su luz envolvía todo con ternura. Pero algo cambió una noche. Trun desapareció. Solo dejó sus gafas y un mapa tallado con sus patas en una hoja de corteza. El mapa señalaba el norte, hacia la cumbre del Eco. Poma, con ayuda de los zorros, fue transportada hasta allí, en silencio total. En la cumbre, halló una nueva grieta, parecida a la que un día fue su hogar. Allí, esperaba una pequeña figura tallada en obsidiana. Era una piedra con forma de corazón, hecha por Trun. En su centro, un mensaje: sentir es vivir, incluso si eres piedra. Poma no lloró,
pero una grieta se abrió suavemente en su superficie, y de ella brotó una planta con pétalos que vibraban como su luz. Cada año, en la misma fecha, las aves traen flores a la grieta. Nadie sabe por qué, pero todos sienten algo cálido al acercarse. Y aunque Poma ya no habla ni se mueve, su energía sigue cambiando el bosque. A veces, los troncos susurran su nombre al viento. Dicen que si tocas la piedra con sinceridad en el corazón, puedes entender lo que realmente sientes, aunque no sepas decirlo en voz alta. Poma nunca supo lo que era ser humana, pero supo más del alma que muchos que caminan con pies y brazos. Porque no hace falta moverse para transformar el mundo. A veces, basta con escuchar y atreverse a sentir. Moraleja, incluso lo más aparentemente rígido puede cambiar si aprende a sentir y a conectar con los demás. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Qué harías si una brújula te llevara hacia donde más temes ir? Al final de esta historia, encontrarás una moraleja que vale la pena descubrir. En lo alto de una colina neblinosa vivía Luno, un caracol que soñaba con explorar, aunque jamás se había alejado de su hoja favorita. Su única compañera era Brizna, una luciérnaga que brillaba solo de día y se escondía cuando caía la noche, temiendo a la oscuridad. Un día, del cielo cayó una pequeña brújula oxidada. No apuntaba al norte, sino que giraba sin control cada vez que alguien la tocaba. Quizás indique lo que necesitas encontrar, dijo Brizna, dudosa. Luno, curioso, la tocó con su antena, y la aguja se detuvo al sur. ¿El sur? Pero ahí está la cueva del eco, donde todo se escucha, pero nada se ve, susurró Brizna temblando. Luno, aunque asustado, decidió seguir la brújula. Si quiere mostrarme algo, debo descubrir qué es, dijo. En su camino, encontró charcos que reflejaban sus dudas y piedras que susurraban secretos que nunca había dicho. Brizna volaba sobre él, brillando más que nunca, aunque cada paso al sur hacía que su luz titilara. Una noche, la brújula empezó a girar rápidamente y se detuvo frente a una piedra negra con una grieta luminosa. De la grieta salió humo azul y una voz grave: ¿por qué vienes si sabes que temes? Luno tragó saliva. Porque ya no quiero seguir siendo guiado por el miedo. Quiero entenderlo. La piedra se partió en dos, revelando un camino que descendía hacia la cueva. Brizna dudó, pero bajó junto a él. Adentro, todo era silencio. La brújula vibró y su aguja desapareció. Ahora solo había ecos de sus propios pensamientos. No sirves para viajar, eres lento, jamás verás lo que hay más allá, decían las paredes, repitiendo voces conocidas. Luno se encogió, pero luego susurró: esas no son mis voces. Son las que aprendí a escuchar. Al hablar, el eco cambió. ¿Entonces cuál es tu voz real?, preguntó. El caracol, con valentía, respondió: soy pequeño, sí, pero eso no impide que sea valiente. Una ráfaga de aire lo empujó y la cueva se iluminó desde dentro. Brizna brilló intensamente, más que nunca. En el fondo de la cueva, encontraron un espejo cubierto de polvo lunar. Luno se reflejó en él y por primera vez no se vio como un caracol frágil, sino como un viajero. Al tocar el espejo, este se convirtió en agua y dejó pasar una luz dorada. Brizna, sin entender cómo, ya no tenía miedo de la oscuridad. Era tu luz lo que me asustaba, porque no la entendía. Salieron de la cueva por un sendero que no existía antes. La brújula flotaba a su lado, transparente y silenciosa. Cuando llegaron a la cima de otra colina, la brújula se deshizo como humo. Ya no la necesitas, dijo Brizna. Luno sonrió. Porque ahora sé hacia dónde quiero ir, incluso si no tengo mapa.
Y juntos, con el cielo estrellado como guía, decidieron no volver, sino seguir explorando cada noche diferente. Pero algo cambió de pronto, cada vez que el uno hablaba con confianza, aparecían nuevos caminos invisibles antes. El miedo, antes su enemigo, ahora le susurraba advertencias útiles y lo ayudaba a decidir mejor. La brújula que giraba sin rumbo no señalaba lugares, sino momentos en los que debías elegir con el corazón. Moraleja: a veces, el rumbo más confuso nos lleva a descubrir lo que somos capaces de enfrentar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Puede una pelota ser feliz si no sabe rebotar? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. Pompín era una pelota de goma brillante, roja como una cereza, pero tenía un problema: por más que lo intentara, no sabía rebotar. Mientras las demás pelotas saltaban por las canchas y rodaban en parques, él solo daba tumbos torpes y se quedaba quieto. No sirves para jugar, decía una pelota de tenis con voz chillona. Ni para adornar, agregaba una de fútbol con costuras doradas. Pompín vivía en un cajón de juguetes olvidados, entre una cuerda sin asas y un trompo con la punta rota. Todas las noches soñaba con volar por el aire, rebotar en el piso y volver a subir con gracia, como las pelotas en los comerciales. Un día, una niña llamada Alma abrió el cajón buscando algo diferente para jugar. Sus ojos se detuvieron en Pompín. «¡Qué pelota más rara!», dijo, y lo lanzó contra el suelo. Pompín cayó con un plop triste y quedó acostado como si durmiera. «Tal vez no estás roto, solo eres especial», murmuró Alma, y decidió llevarlo con ella a su jardín lleno de juegos y secretos. Allí, Pompín conoció a Brocha, un pincel gigante que dibujaba nubes en el aire, y a Zipa, una cometa sin cuerda que volaba igual. «¿No sabes rebotar?», preguntó Zipa. «Yo tampoco sé bajar». Pompín se sintió un poco mejor. Tal vez ser diferente no era tan malo. Alma inventó un juego nuevo: lanzaba a Pompín por un tobogán de hojas secas, donde él giraba como trompo y hacía reír a todos. Cada día inventaban una aventura nueva: escondidas con flores, carreras con caracoles, o tirolesas hechas con lianas y tenedores. Pompín no rebotaba, pero sí flotaba un poco cuando rodaba cuesta abajo. Alma decía que era como una burbuja con corazón. Una tarde, llegó al jardín un niño llamado Max, fanático de los deportes y del orden. Al ver a Pompín, soltó una carcajada. «Esto es una pelota, no rebota», y gritó, y lo pisoteó sin cuidado. Alma corrió a rescatarlo con lágrimas en los ojos. Max se burló: «Las pelotas que no rebotan no sirven para nada». Luego se fue rebotando su balón nuevo contra las paredes. Esa noche, Pompín no habló. Se quedó en silencio, mirando las estrellas que Alma había pegado en el techo de su cuarto. Al día siguiente, un temblor leve sacudió el vecindario. Una maceta cayó del segundo piso directo hacia la cabeza de Max. Pero antes de que lo golpeara, algo rojo y blando salió disparado desde un arbusto y lo desvió justo a tiempo. Era Pompín. Max quedó boquiabierto. «¿Tú me salvaste?». Alma sintió, no rebotó, pero voló cuando más importaba. Desde entonces, Max dejó de burlarse. Llevaba a Pompín a todas partes, no como balón, sino como amigo que siempre estaba. Pompín seguía sin rebotar, pero ya no le importaba. Había aprendido a rodar con estilo, a caer sin miedo y a salvar con suavidad. Brocha pintó una gran pista de colores en el suelo. Zipa planeó encima de todos, mientras Pompín giraba alegre como una rueda feliz. Un día, un vendedor de juguetes nuevos llegó al parque. Todos los niños querían pelotas que brillaban y saltaban solas. Pompín tembló. ¿Sería olvidado otra vez? Pero Alma lo sostuvo firme. «Ninguna otra tiene tu alma», le susurró. Y entonces, algo inesperado pasó.
Un bebé gateaba hacia la calle. Alma gritó, y Pompín rodó como nunca antes lo había hecho. Chocó justo a tiempo contra el cochecito, frenándolo antes de que cruzara. Todos aplaudieron. La pelota que no rebota lo salvó. Desde ese día, cada niño quería conocer a Pompín. No por cómo saltaba, sino por cómo llegaba justo cuando hacía falta. En lugar de canchas, lo usaban para inventar cuentos, cuidar plantas o calmar a los más pequeños cuando lloraban. Moraleja, no necesitas ser como los demás para ser valioso, lo importante es descubrir para qué estás hecho y usarlo con el corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Qué harías si un sombrero pudiera contarte lo que susurra el viento? Al final de esta historia, encontrarás una moraleja que vale la pena descubrir. En el borde del pueblo nubarrón vivía Filipo, un topo inventor que usaba gafas de lupa y construía cosas con basura brillante. Su creación más extraña era un sombrero puntiagudo hecho con lata, lana y hojas secas. Decía que podía escuchar secretos del viento. No es magia, es ciencia, repetía Filipo, mientras caminaba por los campos con el sombrero temblando en su cabeza. Los vecinos se burlaban. Ese topo ha perdido el juicio, decían. Pero Filipo solo sonreía y apuntaba al cielo. Una mañana, el sombrero murmuró, alguien está en peligro en la colina del Eco. Filipo abrió sus ojos con sorpresa. Corrió entre arbustos, tropezando con raíces, hasta llegar a una roca gigante. Allí encontró a alguien inesperado, una cometa rota. «Ayuda», susurraba la cometa con voz de hilo tenso. «Me caí del cielo y nadie me ha vuelto a mirar». Filipo recogió sus trozos con cuidado y los llevó al taller. «No estás rota, solo olvidada», le dijo, cosiendo con ternura. La cometa se llamaba Rina. Tenía rayas azules y una sonrisa pintada con crayón. Volver a volar era su único deseo. Día tras día, Filipo trabajó mientras el sombrero seguía escuchando los susurros del viento, más alto, más fuerte. Un mediodía nublado, Rina estaba lista. Filipo subió al tejado más alto del pueblo y la soltó al cielo. Rina bailó entre nubes, giró sobre torres y saludó a los pájaros. «Estoy viva de nuevo», gritaba su voz de brisa. Los vecinos se asomaron. «¿Es la cometa de Filipo?», murmuraban. «¿Y cómo supo que estaba allí?». Filipo sonrió. «Fue el sombrero», dijo. Todos rieron, pensando que era una broma, menos uno. Pipo, un sapo con bufanda de botones, se acercó en silencio. «Yo también oí algo, el viento me habló anoche», confesó. «¿Qué escuchaste?», preguntó Filipo. Pipo tragó saliva. «Que un árbol está triste en el bosque de los troncos huecos». Filipo no dudó. «Vamos allá». Rina vio desde el cielo, el sombrero temblaba, y el sapo brincaba con ritmo nervioso. En el claro más silencioso del bosque, un viejo árbol lloraba resina. «Mis hojas ya no cuentan historias», dijo apagado. «¿Y si las hojas nuevas no nacen?», preguntó Pipo. «Quizá podamos ayudarte a recordar tus cuentos». Filipo conectó altavoces al tronco. Rina proyectó sombras danzantes con su vuelo. Y el sombrero recogió los suspiros del viento. Pronto, el árbol empezó a murmurar relatos antiguos, de duendes risueños, lluvias que hablaban, y soles dormilones. Los animales llegaron a escuchar. El bosque revivió. «Gracias», dijo el árbol, «ahora mis raíces vuelven a soñar». Filipo regresó al pueblo, pero algo cambió, ya no lo llamaban raro, sino el sabio del sombrero susurrante. Cada semana, alguien nuevo pedía ayuda, una nube sin forma, un reloj sin tic-tac, una piedra que quería ser columpio. Filipo escuchaba, investigaba y ayudaba. Pero un día, el sombrero habló por última vez, «Mi misión terminó».
Esa noche, el sombrero se elevó solo al cielo, girando como una estrella fugaz. Filipo no lloró, solo saludó. Pipo y Rina lo abrazaron. Ahora eres tú quien escucha el viento, dijo Rina. Desde entonces, Filipo enseñó a todos cómo construir sus propios sombreros susurrantes, no para oír, sino para sentir. El viento ya no era solo brisa. Era mensaje, emoción y esperanza, esperando ser comprendido. Moraleja, a veces, quienes parecen los más extraños son quienes más escuchan el mundo con el corazón abierto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Y si tu maestra pudiera convertir las palabras en mariposas? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la escuela Sombra del Sauce, había una maestra muy especial. Se llamaba Mava y tenía un paraguas que flotaba aunque no lloviera. Mava no usaba tiza ni pizarras. Ella enseñaba con polvo de estrellas, que guardaba en frascos pequeños dentro de su bolso de cuero azul. Cada mañana saludaba con una reverencia elegante, y los niños notaban que, al parpadear, sus ojos soltaban chispas de colores. Su aula estaba dentro de una biblioteca redonda. Las sillas levitaban si alguien mentía y los libros murmuraban ideas si los acariciabas. Los estudiantes eran únicos también, había una niña que pensaba en rimas, un niño que no sabía reír, y un caracol que tomaba apuntes con baba. Un lunes, Mava les enseñó sobre los pensamientos libres. Con un gesto, lanzó al aire palabras que se volvieron burbujas flotantes. Cada palabra que piensas puede volar, o caer como piedra, dijo, mientras una burbuja explotaba sobre una planta, haciéndola florecer. Los alumnos aplaudían, excepto Doro, el niño que no sabía reír. Él la observaba en silencio, sin asombro ni emoción. ¿No te gusta la magia?, preguntó Mava con voz de terciopelo. No creo que sea real, respondió él, sin mover una ceja. Mava no se molestó. Le ofreció un papel en blanco. Dibuja lo que sientas. No lo pienses. Solo traza. Doro tomó el lápiz con desgano. Al terminar, el dibujo tembló en la hoja. Era una sombra con ojos enormes. Mava lo miró en silencio y luego lo dobló con cuidado. Eso que dibujaste no es un monstruo. Es tu tristeza sin nombre, ¿puedo enseñarte a conocerla? Doro no respondió, pero asintió muy leve. A la mañana siguiente, el aula estaba llena de niebla. Los pupitres flotaban como barcos. Mava sonrió, hoy, viajaremos por dentro. Cada alumno abordó su pupitre. Mava agitó su paraguas, y todos comenzaron a deslizarse por un mar de tinta que brotó del suelo. Pasaron por islas de recuerdos, acantilados de vergüenza y nubes hechas de preguntas sin respuesta. Nadie hablaba. Todos miraban asombrados. Doro cayó en un remolino de tinta gris. Cuando abrió los ojos, estaba en una playa solitaria con letras rotas en la arena. Una figura se acercó. Era su sombra con ojos, igual a la del dibujo. No hablaba, pero caminaba a su lado como si lo esperara desde siempre. No eres mala, dijo Doro. La sombra lo abrazó y, por primera vez, él sintió calor en el pecho. Sonrió. Fue breve, pero real. Entonces, el aula volvió a su forma. Los demás niños habían regresado, menos Doro. Su silla flotaba vacía en el centro del salón. Mava lo buscó por el aire, por los libros, por los rincones del pensamiento, pero no lo encontró. Su rostro cambió, por primera vez, dudó. Durante días, la clase continuó sin él. La magia estaba allí, pero no bailaba igual. La risa era más tenue. Las palabras caían más rápido. Una mañana,
un cuaderno nuevo apareció en el pupitre de Doro. Tenía una portada hecha de hojas secas y letras escritas con luz. Al abrirlo, brotó una canción. Era la voz de Doro, ahora alegre, narrando una historia sobre una sombra que aprendió a cantar. Mava sonrió al escucharlo. No estaba triste. A veces, los que no creen en la magia son los primeros en crearla, dijo con ternura. Esa noche, Doro apareció en sueños de cada estudiante. Les dejó dibujos nuevos y frases que iluminaban el techo cuando cerraban los ojos. Desde entonces, en la escuela Sombra del Sauce, cada vez que un alumno no puede reír, un cuaderno en blanco aparece sobre su pupitre. Los nuevos maestros no entienden por qué, pero Mava ya no explica. Solo observa con su paraguas, esperando la chispa detrás del silencio. Y cuando alguien logra reír por primera vez, un pequeño aplauso invisible se escucha en las esquinas del aula. Los alumnos siguen aprendiendo a volar con palabras, pero ahora también saben lo que una sombra puede revelar cuando se la escucha. Moraleja: la verdadera magia no está en lo que ves, sino en lo que te atreves a sentir, incluso si al principio no lo entiendes. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Qué harías si un caracol pudiera detener el tiempo? En esta historia descubrirás cómo algo tan lento puede enseñarte una gran lección al final. Ñopo era un caracol con caparazón transparente. Todos en el bosque se burlaban de él porque no brillaba ni tenía colores bonitos. Pareces una burbuja de baba, le decían las luciérnagas. Pero Ñopo solo bajaba sus antenas y seguía arrastrándose sin responder. Su único amigo era Riso, un ratón con un diente flojo y un reloj roto. Juntos jugaban a adivinar nubes y coleccionar semillas secas. Un día, Riso encontró un hueco entre las raíces de un roble. «Huele raro», dijo. Ñopo se acercó, y su caparazón brilló por primera vez. Al entrar, un silencio espeso los envolvió. No se oía ni el viento ni los grillos. ¿Dónde estamos?, preguntó Riso sin recibir respuesta. Ñopo sintió un cosquilleo en la concha. De pronto, el mundo se detuvo. Las gotas de rocío flotaban, los insectos se congelaron en el aire. «Creo que tu caparazón detiene el tiempo», exclamó Riso. Ñopo no sabía qué hacer, pero por primera vez, no se sintió inútil. Durante días, experimentaron con el poder. Congelaban el bosque, robaban miel de las abejas sin ser vistos, jugaban dentro de burbujas. Pero algo comenzó a cambiar. Cada vez que Ñopo usaba el poder, su concha se volvía más opaca. «¿Estás bien?», preguntaba Riso. «Estoy cansado, pero me gusta ser útil», respondía Ñopo. Aunque su cuerpo ya no brillaba, su amigo lo miraba con más cariño que nunca. Un día, oyeron un temblor. Las raíces del bosque crujieron y un murciélago anciano cayó del cielo. «El tiempo ha sido herido», dijo. «Alguien lo ha roto y ahora todo envejecerá de golpe». Riso miró a Ñopo con miedo. «Fue tu caparazón, sin querer», murmuró. «¿Y si lo devuelvo al hueco?», preguntó Ñopo. «Puede que lo repare todo, o puede que desaparezcas», dijo el murciélago cerrando los ojos. Ñopo miró a su amigo. «El tiempo no sirve si no hay alguien con quien compartirlo», dijo, y empezó a arrastrarse de vuelta al roble. Riso lloraba. «No quiero perderte». Pero Ñopo solo sonrió. «Nadie pierde a quien le enseñó a ver el mundo distinto», dijo sin detenerse. Al llegar al hueco, su caparazón ya era gris. Lo colocó suavemente en el centro del círculo de raíces, y un destello lo envolvió todo. El bosque se estremeció. Las gotas cayeron, los grillos volvieron a cantar, y las hojas secas se levantaron como si el otoño respirara. Riso corrió al lugar,
pero Ñopo ya no estaba. Solo quedaba una espiral de luz grabada en la tierra, como una concha de piedra. El murciélago reapareció. El tiempo ha sido reparado, pero un corazón valiente lo pagó con su silencio eterno. Riso guardó silencio durante mucho rato. Luego tomó el reloj roto y lo colgó en la rama más alta del roble, donde el viento lo hacía sonar. Desde entonces, cada vez que alguien pasaba por el bosque, notaba que el tiempo iba más lento, como si alguien cuidara cada segundo. Un día, una niña se perdió entre los árboles. Riso la encontró dormida junto al símbolo espiral. «Tu amigo me salvó», dijo ella al despertar. El ratón entendió que el espíritu de Ñopo vivía en cada pausa, en cada respiro profundo y en los momentos que valen la pena. Los animales del bosque comenzaron a contar su historia. Era pequeño, callado, pero sostuvo el tiempo con su corazón. Nadie volvió a reírse de los lentos ni de los distintos. Ahora sabían que no todo lo invisible es inútil. Riso creció y tuvo hijos. A cada uno le contaba sobre el caracol que aprendió a parar el tiempo solo para que su amigo no se sintiera solo. A veces, bajo la luna llena, el reloj del roble suena sin viento. Y todos saben que es Ñopo saludando desde alguna dimensión invisible. Porque no hace falta correr para cambiar el mundo. A veces, basta con saber cuándo detenerse. Y en los rincones más tranquilos, donde nadie mira, el tiempo sigue girando, lento, amable y eterno como una concha transparente. Moraleja, no subestimes a quien parece ir más lento, porque puede estar sosteniendo lo más valioso que tienes, el tiempo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.